Bueno, jóvenes, entonces voy a colocar el video desde el principio porque no creo que se pueda adelantar acá. Ah, sí, sí se puede. Entonces, aproximadamente ahí vamos. For our moms who are excluded as operative candidates, either because they are stage 1 or for other maternal indications, amnio reduction can be utilized, and when applied to these particular pregnancies, can actually demonstrate a halting of the progression of twin-twin transfusion syndrome. But sometimes you see progression. You'll see that the heart of the recipient baby is becoming more affected, that the ability to pump blood is worse, that the leaking of the valves is getting worse. If a pregnancy progresses in terms of upstaging, even after amnio reduction, continued ultrasound surveillance is warranted. And at that point, a discussion is held with families regarding the next option or next management strategy that can be employed. If gestational age allows for it, then a selective laser can be performed even after an amnio reduction has been utilized. That's a procedure that's much more invasive to the patient. It requires that the patient go to the operating room. What happens with our moms is that they are admitted to the hospital early in the morning. They're taken to the operating room, and under conscious sedation, as well as local anesthetic that's applied to the abdomen, we can introduce a fetoscope, which then allows direct visualization of these communications so that we can perform a targeted and focused ablation. There are blood vessel communications or vascular communications that occur along the surface of the placenta, and the challenge is to be able to recognize where those communications are. And so now, using sophisticated endoscopic approaches, we're able to go into the sac of the recipient baby, identify where the umbilical cord inserts into the placenta, and then we literally map every single blood vessel arising from that point out, either a artery from one baby connecting straight into the arterial system of the other baby. There can be veins connected to veins directly. Ok. ¿Aló? ¿Se escucha, niños? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, no sé qué pasaría con el video. Voy a intentar que siga reproduciéndose. Bueno, básicamente ustedes se dieron cuenta cómo funciona el mecanismo de ablación de las comunicaciones veno-venosas, sobre todo las veno-arteriales, que son las más complejas y son las que más daño generan. Y nos están explicando ahí los doctores de qué manera ellos citan a la paciente, cómo se les explica el procedimiento que se hace en las primeras horas de la mañana, citándole y mostrándole básicamente lo que se va a realizar y de una u otra manera explicándole las posibles complicaciones que tiene el procedimiento. ¿Ok? Entonces, hemos visto nosotros que ahora, actualmente, tenemos más alternativas de manejo en estos fetos que tienen un síndrome de transfusión feto-fetal. Pues antes solo contábamos con la posibilidad de hacerle un amniodrenaje cuando veíamos el polidroamnio del primer gemelo y el otro, el stone stuck, o el gemelo colgado, como se llama, para disminuir un poco la morbimortalidad. Ahora ya contamos con la fetoscopía y con la sección láser, que como ustedes saben, necesita de una buena curva de aprendizaje, pero por lo menos ya en nuestro país contamos con ese recurso. Ahora quiero conversarles sobre la utilidad del Doppler en el seguimiento del síndrome de transfusión feto-fetal. Primero, nos sirve para clasificar los estadios de esta patología. También nos sirve para determinar cómo está el flujo de la arteria umbilical de cada uno de ellos, reflejando indirectamente la volemia, y eso también permite estimar la severidad del desbalance interfetal. También vemos la evolución después de que realizamos el tratamiento, determinando así los cambios de flujo de los diferentes territorios fetales. De todas maneras, esta situación es de una importancia especial en los casos tratados con fetoscopía, pues nos permite dar el pronóstico operatorio de uno de los dos fetos. Y también nos permite evaluar la función cardíaca, específicamente del receptor, quien rápidamente revierte los signos de insuficiencia cardíaca anteriores a la terapia de resección con láser. ¿Qué signos tenemos nosotros de mal pronóstico? Pues básicamente la persistencia del hidrofetal y de los parámetros de falla cardíaca en el feto receptor, el Doppler umbilical alterado, en
en el feto donante o alterado en el receptor luego de la cirugía, y también eso refleja que el feto afectado quedó con una porción muy pequeña de la placenta propia, es decir, que le cortamos la superficie placentaria una vez dividida a nivel del ecuador vascular mediante la fetoscopía. Esto es súper importante porque esto nos va a generar una malnutrición y un mal aporte de oxígeno a este pequeño. Y la persistencia del hilo fetal en el donante durante el postoperatorio, que supuestamente se ha iniciado por la hipervolemia relativa ya mencionada. Ok, bueno, ustedes aquí van a ver, a observar las características de la volemia de un feto sano y de un feto no tan sano. Y aquí van a observar, bueno, la proporción placentaria de cada uno. Ahí ustedes ven cómo el plato placentario se encuentra claramente mal distribuido. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero que nada, hacemos una ecografía semanal para determinar el crecimiento fetal, la longitud cervical, la cantidad de líquido amniótico, el Doppler de las arterias uterinas y obviamente el Doppler de la arteria umbilical y de la cerebral media, del cual nos vamos a fijar mucho en el pic sistólico. Ese es el punto crítico para saber que nuestra paciente está o no está en falla cardíaca. Entonces, si si el embarazo está tratado, vamos a recuperar la simetría de las bolsas, vamos a observar que el feto ya va a dejar de estar hidrópico. Si encontramos que el procedimiento fue frustro, es decir, que no logramos el objetivo, entonces vamos a encontrar prácticamente lo mismo que el principio, un feto con polihidroamnios, un feto con oligoamnios, un feto hiperdinámico y el otro no. En el segundo caso, que podemos ver es que uno de los dos fetos se quede con mayor territorio placentario que el otro, y ahí en ese caso vamos a encontrar a un feto que va a estar hiperdinámico, policitémico, y otro feto que va a estar anémico. Es decir, vamos a darnos cuenta que el pic sistólico de nuestro feto anémico va a estar alterado. Y en el último escenario vamos a encontrarnos con que se perdió la vida de uno de los dos fetitos. Es decir, vamos a encontrar un ovito fetal y ahí, bueno, tenemos que actuar en consecuencia, como lo habíamos hablado antes. Es súper interesante y ojo con esto, que ustedes tengan la diferenciación entre un síndrome de transfusión feto-fetal y una secuencia o fenómeno TRAP, ¿ok? Que, puesto que en la transfusión feto-fetal existen dos gemelos normales, mientras que en la secuencia atrás, que es la secuencia de perfusión arterial retrógrada entre los gemelos, vamos a encontrar un gemelo acárdico, es decir, un gemelo bomba, y este es un gemelo más formado en el cual no hemos tenido la posibilidad de la formación craneal del mismo. Entonces tenemos como un cuerpo que envía sangre a nuestro otro gemelo. Afortunadamente es raro y se presenta en una de cada 40.000 embarazos, es decir, más alrededor del 1% de los gemelos monocoriales. Y eso es súper importante, pues su importancia radica en el pésimo pronóstico y posibilidad de éxito en el tratamiento prenatal. Un tercio es monocorial monoamniótico y 2/3 son monocoriales biamnióticos. Básicamente, la enfermedad consiste en que un feto llamado gemelo bomba, que perfunde al otro llamado gemelo acardio por una gran anastomosis placentaria arterioarterial. O sea, aquí ustedes están viendo nuestro gemelo bomba y él está perfundiendo a este gemelo acárdico que de una u otra manera, y aquí ustedes están viendo las dos anastomosis arterioarteriales, lo que pasa es que este gemelo bomba va a entregarle sangre pobremente oxigenada desde los inicios de la gestación y eso impide que este gemelo se desarrolle de forma adecuada, sobre todo la parte del hemicuerpo superior. Y eso hace que no tenga un corazón visible y al no tener corazón, pues obviamente no va a desarrollar las extremidades superiores ni la cabeza. ¿Okay? Entonces el concepto es, este gemelo bomba, gracias a esas anastomosis placentarias arteriales, envía esa sangre de forma mal oxigenada a este otro gemelito que al no tener corazón, bueno, al no tener una perfusión adecuada, no va a desarrollar la parte caudal de su cuerpo, es decir, no va a tener un corazón, ni los miembros inferiores, ni una cabeza, y se va a comportar en lo que nosotros conocemos como un fenómeno. Doctor, Dígame, doctora.
¿El mal pronóstico es para solo el gemelo acárdico o para los dos? Es que el gemelo cárdico no tiene pronóstico, doctora. Ah, ¿y el bomba igual tiene mal pronóstico? Por supuesto, ¿O eso es lo que puede llegar a le tener? acabo de decir. No, o sea, podría llegar, pero la idea del tratamiento intrauterino de estos embarazos es bastante mala. Tiene muy mal pronóstico. ¿Ok? Ya. Básicamente es la génesis de este problema, doctora, radica en una alteración primaria de la embriogénesis de uno de los dos gemelos. Idealmente se ve muy presente en pacientes con problemas de diabetes gestacional y diabetes pregestacional. Y siempre, siempre se encuentra presente una comunicación arterioarterial. Y en algunas oportunidades también se pueden ver arterioarteriales y arteriovenosas en ambas superficies placentarias. De todas maneras, es importante saber que el gemelo bomba debe perfundirse a sí mismo y además al acárdico. Por eso el gemelo bomba termina también teniendo tantas secuelas, porque es un gemelo anémico con una falla hipovolémica y eso lo va a llevar a hacer una insuficiencia cardíaca congestiva, posteriormente un hidrofetalis, un polihidroamnios, y si nosotros no actuamos de buena y rápidamente puede hacer un óbito fetal. O secundariamente también podemos generar un parto prematuro iatrogénico, que es aún peor. ¿Ok? El diagnóstico básicamente se hace por ecografía. Ustedes aquí en esta ecografía están viendo un gemelo normal, con una longitud cefalonalga adecuada, con una implantación del cordón umbilical adecuado. Este afortunadamente era un monocorial biamniótico. Aquí estamos viendo el signo de la T. Se ve una buena translucencia nucal, o sea, esto es inicialmente. Pero acá ustedes ven una masa que aquí podría esbozarse una extremidad inferior. Aquí se puede ver la implantación umbilical, pero como ustedes notan, no se ven extremidades superiores ni se ve cabeza. ¿Ok? Entonces es súper importante porque vemos un feto severamente mal formado y no se ve ni siquiera se puede dar un rasgo anencefálico, sino simplemente no se ve el polo. Y en estos casos podemos ver este vaso central en la entrada del cordón umbilical. Si le pusiéramos el Doppler, se vería un vasito central ahí en la entrada. Entonces, eso nos debe hacer sospechar. ¿Por qué? Porque este feto debe ir de forma urgente a tratamiento intrauterino. Y básicamente tenemos que estar vigilando de forma permanente el compromiso hemodinámico del bomba. ¿Por qué? Porque si lo empezamos a ver hidrópico o hay alguna alteración en los parámetros ecocardiográficos o del Doppler, ya vamos a saber que entró en falla cardíaca. Es importante también tener en cuenta la relación del tamaño entre ambos fetos, teniendo en cuenta la circunferencia abdominal de los dos, y es un signo de muy mal pronóstico cuando el parámetro en el feto acárdico es igual o mayor al 50% del gemelo bomba. O sea, estamos hablando de que se está nutriendo más el acárdico que el bomba. Y obviamente que también es de mal pronóstico tener un gemelo acárdico con crecimiento importante o progresivo. La evolución espontánea de esta patología en el 59% de sobrevida del gemelo bomba con el 80% de partos prematuros. Es decir, no piensen que vamos a llegar al término con el gemelo bomba indemne, porque lo más probable es que nosotros intentemos intervenir y tener un gemelo bomba interrumpido de forma iatrogénica. Es decir, vamos a hacer un parto prematuro, pero es la única forma de que podemos salvarlo. Básicamente lo que se hace es ocluir el cordón umbilical de la cardio, ya sea por ecografía, por visión directa o con fetoscopía. También se puede hacer una oclusión intrafetal del vaso principal del gemelo acardio, lo que obviamente incluye la ablación por radiofrecuencia o alcoholización del vaso. Se colocan microgránulos de alcohol poliglicólico dentro de ese vaso básicamente para trombolizarlo. También se puede ocupar láser intersticial o una coagulación monopolar. Básicamente el tratamiento inútero aumenta la sobrevida espontánea del feto bomba aproximadamente en un 75% en comparación con el 60% que se reporta si lo dejamos en una evolución espontánea. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de aquellos que solo tienen un restaurante y una habitación, es decir, los monocoriales monoamnióticos. Estos gemelos son el 1% de los gemelos monocigóticos y se ha reportado que tienen una mortalidad perinatal entre 500 por 1000 nacidos vivos
que ha mejorado actualmente entre 100 a 200 por 1000 nacidos vivos. Y esto se debe a que ya conocemos mucho más de ellos, ya sabemos cuáles son las posibles complicaciones y que cada vez tenemos unidades de cuidado perinatal mucho mejor adaptadas y con mayor experiencia en estos casos. El diagnóstico se puede sospechar entre la séptima y novena semana por la observación de 2 embriones solo con un saco vitelino y se confirma el diagnóstico si en 2 o más exámenes no podemos identificar la membrana amniótica o si hay una sola masa placentaria si los fetos son del mismo sexo. También la visión ecográfica de entrelazamiento de los cordones puede obtenerse desde más o menos la 10ª semana con el Doppler Col. Se manejan básicamente la mayoría de los protocolos proponen que se debe hacer un registro basal no estresante seriado. Algunos autores también plantean que la interrupción electiva debe ser alrededor de las 32 a 34 semanas una vez se compruebe inducción de la maduración pulmonar completa. También se puede, como les dije, se llega máximo hasta las 34 semanas, siempre y cuando la paciente esté estrictamente vigilada y con monitorización. Algunos autores también nos han recomendado el uso de AINES entre la semana 24 y 29, y esto con el objetivo de disminuir la cantidad de líquido amniótico. Al disminuir la cantidad de líquido amniótico, obviamente los movimientos fetales se ven disminuidos porque estamos generando un oligoamnios iatrogénico y así podemos disminuir el riesgo funicular. Pero recuerden ustedes que los antiinflamatorios no esteroideos también podrían llegar a generar cierre precoz del ductus y podemos generar también un óbito. Entonces es bien discutida esta opción. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? La idea básicamente es la monitorización y no llegar más allá de las 34 semanas según el comportamiento de los fetos. Obviamente, y me imagino que ustedes ya eso lo habrán analizado, si tenemos una sola placenta, pues estos fetos no tienen indicación de parto vaginal. Entonces, actualmente se considera como una indicación de operación de cesárea electiva entre la semana 32 y la semana 34. Ahora vamos a hablar de los gemelos fusionados o siameses. Esta terminología que está aquí escrita se las coloco como introducción porque como médicos ustedes no deben hablar de gemelos fusionados o siameses, sino de gemelos pagos, como nos lo decía nuestro compañero en la clase anterior. Estos gemelos pagos tienen una característica importante porque claramente ellos son monocigóticos y la división de este cigoto se lleva a cabo después del día 12 posfecundación. Al ser incompleto, por lo que esto nos da origen a 2 gemelos con diferentes grados de fusión y de acuerdo a la migración celular en diferentes partes. Afortunadamente hay uno de cada 50.000 partos que presentan este tipo de problema y se pueden diagnosticar a contar de las 10 semanas de gestación. Algunos casos tienen el cordón umbilical con más de 3 vasos, eso también es una indicación importante para el diagnóstico. Los podemos clasificar de acuerdo al sitio de unión, si es en el tórax, si es en el abdomen, si es en la parte de la columna sacra, si es en la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. El pronóstico de estos gemelos en general es bastante pobre y eso se debe a que hay una mortalidad mayor al 80%, ya sea en la vida fetal, neonatal o secundario a las complicaciones postoperatorias, porque uno siempre buscaría la posibilidad de separarlos. Los pronósticos que nos permiten proponer una eventual cirugía con buen resultado tienen que ser caracterizados por estos 3 parámetros. Primero, la presencia de corazones separados. Eso es fundamental. Si los corazones están separados, hay buenas alternativas para poder pensar en separarlos. Que no tengan una malformación congénita asociada y que no compartan estructuras óseas importantes, por ejemplo, como la columna o algún sitio de estructura cercana a la médula. Básicamente, bueno, esto es un artículo original reportado en el cual, esto fue el año pasado, en el cual se busca de la mejor manera la posibilidad de separar a estos gemelos que eran unos craneopagos que venían juntos y básicamente después de los 10 meses de edad el equipo decidió generar una separación y para sorpresa de todos, se realizó un modelo de reconstrucción 3D, se realizó la separación y como ustedes pueden ver aquí se observa básicamente la unión de los 2 cráneos, la separación de los hemisferios cerebrales, cada uno tenía una basal independiente y lo que llamaba mucho la atención eran estas comunicaciones
en la vasculatura cerebral. Entonces, gracias a varios comités éticos y varios comités de neurocirujanos microvasculares, se pudo llegar a la conclusión de que el cráneo de estos gemelitos, según la resonancia, tenía una posibilidad de división y que con una muy buena técnica de cirugía vascular se podría observar que habían anastomosis arteriales que podían ser corregidas y dar un buen pronóstico. Entonces después se hizo la reconstrucción 3D, se observaron las posibilidades que habían de acuerdo a las meninges, de acuerdo a las necesidades de expandir la piel para cubrir la calota en estos casos. Se les empezó a las gemelitas a colocar unos expansores de piel y después en una modelación 3D se empezaron a dar cuenta que ya se encontraban con un espacio importante, pero los limitaba el calibre de los vasos. Una vez que encontraron ya una separación y que se encontraron con una piel adecuadamente longa para poder cubrir los cráneos, se realizó la cirugía, se corrigieron las calotas, se observó y se corrigieron a nivel local la separación meningia y como ustedes pueden ver abajo, se obtuvieron dos gemelas con perfectas condiciones, afortunadamente en la actualidad sin ninguna secuela. Eso incluso estuvo publicado en el Congreso Mundial de Cirugía Neurovascular y básicamente hoy podemos hablar de que los gemelos pagos tienen un mejor pronóstico que lo que teníamos en la década pasada. Para entrar ya, bueno, eso era un entremés para que ustedes vean las virtudes y las verdades de la ciencia. En este momento, lo que nos interesa a nosotros y a ustedes como médicos generales en el futuro es cómo van a controlar una embarazada que tenga un embarazo múltiple. Básicamente, debemos tener claro que este control prenatal debe dividirse entre control a la madre y control a los fetos, ¿ya? Es súper importante que se establezca si en realidad hay presencia en la cavidad uterina de cuántos fetos y darse cuenta que hasta las 22 y 24 semanas se comportan de forma muy similar, ¿ok? Si nosotros tenemos un embarazo gemelar de una paciente que trabaja, debemos recomendarle reposo en casa una vez pasadas las 26 a las 28 semanas. Y a su vez se debe recomendar que esa paciente tenga abstinencia sexual, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo. En los primero y segundo trimestre no es tan necesario, eso va de acuerdo al deseo de la paciente. También es súper importante que después finalizando el segundo trimestre, los controles deben realizarse cada 2 a 3 semanas. Y eso, debo hacer una salvedad entre gemelos bicoriales biamnióticos, pues aquí pueden tener, como nosotros ya lo sabemos, pueden llegar al término y podemos controlarlo mínimo una vez cada 3 semanas. En cambio, los monocoriales siempre deben estarse controlando mínimo cada 2 semanas y máximo así en extremis si tienen un buen comportamiento, máximo 3 semanas, pero yo recomiendo en global 2 semanas. Hasta la semana 32 y 34, obviamente, y haciendo especial énfasis en la presencia de pérdidas genitales, contracciones uterinas y buscar las citas tensionales de la paciente, porque ustedes saben que tienen más riesgo de preeclampsia. Doctor, Dígame, doctor. creo que se le corrió el micrófono porque se escucha mal. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Ahora Sí, se ahora escucha sí. mejor? Bien. Y ahora sí. Entonces, posteriormente de las 34 semanas en estas pacientes se debe recomendar un control semanal. También después del primer trimestre en las gestaciones que son bicoriales se debe descartar siempre la restricción del crecimiento fetal y obviamente la cervicometría para descartar el riesgo de parto prematuro. Cuando tenemos un embarazo gemelar, hablemos de un embarazo múltiple. Cuando tenemos un embarazo múltiple, se debe tratar de pesquisar también la aparición de transfusión feto-fetal y el retardo del crecimiento selectivo. Y en el tercer trimestre, para ambos embarazos, se debe determinar el momento óptimo de la interrupción de acuerdo a las condiciones basales de la paciente y el comportamiento de los fetos. ¿Cómo vamos a hablar del parto en los embarazos múltiples? Es súper simple. Finalmente, lo más importante es decidir cuál es el momento adecuado de la interrupción.
Obviamente, se recomienda actualmente una cesárea electiva para los embarazos de más de 2 fetos. Y ojo con lo que les voy a decir. Según la ACOG, según el King College, actualmente si tenemos pacientes con embarazos bicoriales, biamnióticos, podríamos, y escuchen bien, podríamos tener la posibilidad de llevar estas pacientes a parto vaginal. Ahora ustedes me van a decir, pero ¿cómo es posible? Yo también pienso lo mismo y hay un estudio que se hizo en el Perinatology, que es un poquito viejo, pero demostró que el parto vaginal en los embarazos gemelares tiene mayor posibilidades que el gemelo 2 tenga un Apgar más bajo que el gemelo 1 y también mostró que podría tener más secuelas ese gemelo. Pero ustedes saben también que la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Mundial de Ginecología Obstetricia están buscando, a como dé lugar, disminuir la tasa de cesárea. Si ustedes me preguntan a mí, como Diego Moreno, yo los embarazos gemelares por más cefálicos que vengan o cefálico podálico, da lo mismo, yo los llevo a parto por vía alta, es decir, los llevo a cesárea. Pero actualmente esa es la norma, entonces por si en algún momento ustedes les llegan a decir que si es una indicación absoluta de cesárea, el embarazo múltiple no lo es. Solo el embarazo monocorial, monoamniótico o cualquier monocorial tiene indicación de cesárea, pero el bicorial biamniótico no. Entonces, si les dicen embarazo gemelar igual cesárea, no necesariamente. ¿Ok? También el trabajo de parto en sí mismo se maneja de manera similar en los embarazos únicos. Se puede hacer una inducción con análogos de prostaglandinas en la misma dosis. Se puede realizar una conducción oxitóxica en la misma dosis. Y se debe tener un cuidado especial, sobre todo en el aporte de líquidos por el riesgo aumentado de edema agudo de pulmón. La idea es tener un ecógrafo disponible a la mano en la unidad para determinar la presentación del segundo gemelo una vez que haya ocurrido el parto del primero. Estoy hablándole de gemelos bicoriales, obviamente. También debemos evitar la rotura artificial de membranas en el segundo feto hasta que no se acomode y no se apoye en el estrecho superior de la pelvis, porque aumenta el riesgo de prolapso de cordón. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces es súper importante que nosotros hoy, en la actualidad, tengamos mucha claridad de lo que es y lo que puede llegar a desencadenarnos a nosotros un embarazo gemelar o un embarazo múltiple. Cosas importantes que ustedes deben saber: el embarazo múltiple siempre es un embarazo de alto riesgo, siempre debe ser diagnosticado antes de la semana 16, siempre, porque después, si se hace después, va a ser muy difícil determinar de forma exacta la amniosidad y la corionicidad, y por eso actuamos como si fuera un embarazo monocorial. Siempre debemos vigilar y buscar estar atentos ante la posibilidad de un síndrome de transfusión feto-fetal. Debemos tener muy clara la clasificación de Quintero para saber en qué estadio se encuentran estos gemelos con síndrome de transfusión feto-fetal. Y lo más importante, tener muy claro que estas pacientes tienen mayor riesgo a presentar un síndrome hipertensivo del embarazo y una preeclampsia. Y a su vez son candidatas número 1 para presentar rotura prematura de membranas y eh, trabajo de parto prematuro y rotura prematura de membranas y trabajo de parto prematuro. Entonces, si ustedes lo tienen claro y empiezan a preverlo, deben comentárselo a la paciente para que siga un control estricto de su gestación. Bueno, jóvenes, doy por cerrada la charla de embarazo gemelar. Ahora me voy a poner a subir este audio, el video a la página. Ya se cambió la fecha de la prueba, va a ser el día lunes, pero quiero decirles algo y se los dije la vez anterior y ahora se los digo de nuevo. El hecho de que yo ceda y flexibilice un poco con respecto a las fechas, a los tiempos de la cátedra, no significa que ustedes tengan el control sobre mi cátedra, porque la medicina es una sola y por más de que hayan cambiado los parámetros de evaluación y por más de que la situación sea diferente, la medicina siempre va a seguir siendo la misma y esta profesión
amerita cierto grado de sacrificio, porque yo perfectamente hubiera podido decirles, no les cambio la prueba, la hacemos mañana y díganle mejor a su docente de urgencias que se las cambie. Entonces, en esta área y en esta profesión no existen materias más importantes y menos importantes que otras. La medicina es una sola. Yo sé, y se los dije al principio, los que tuvieron la oportunidad de conectarse conmigo en la primera clase, que puede que a muchos no les guste la ginecología y obstetricia. Y ojalá que ninguno de ustedes vaya a ser ginecólogo. Espero que sean felices. Pero cuando nosotros, los ginecólogos, nos apasionamos por esto, brindamos el mayor punto de nuestra profesión para que ustedes vean que cada cosa tiene su bemol. Entonces, no, ya desafortunadamente el tiempo se nos agotó, se acabó esto. Entonces, hoy les quiero decir esto, no hay ninguna materia que sea más importante que la otra. Y desafortunadamente para ustedes, por su mala suerte, ustedes tienen que promover esta área para poder ser médicos. Deme un segundo, doctores. ¿Aló? Dime. Bueno, díganme cuándo la opero al tiro. Listo. Listo, yo estoy acá, estoy en la baticueva. Así es que estoy listo para que pueda operar con el doctor. Listo, niña. Vale, chao. Disculpen, muchachos, para que ustedes se den cuenta, tengo una cesárea en este momento. En fin, entonces yo quiero que tengan claro eso, muchachos, porque no siempre se van a encontrar con el doctor Moreno, el que está pensando en ustedes, en sus padres, en sus familias, sino que se van a encontrar con otros colegas que muy probablemente no van a ceder en ese tipo. Entonces, acostúmbrense, muchachos, a que caiga o les llegue el agua donde les llegue, caigan camiones, aviones, centellas, a cumplir con los pactos. ¿Ok? Eso es lo que yo les invito. Cumplan con los pactos y verán que la palabra es mucho más valiosa que una fibra de notario, que una firma ante notario. Entonces, yo les deseo suerte. A mi modo de ver, las pruebas no han estado difíciles. Espero que me sorprendan con el resultado de la última evaluación y más me sorprendan con el trabajo. Considero que si ustedes están en esto es porque quieren estarlo y espero que los resultados sean acorde a lo que ustedes esperan. Entonces, nos vemos el próximo miércoles para que discutamos la prueba, porque el lunes van a estar de prueba y ya ahí no nos quedaría. Ahora voy a empezar a subir, yo creo que este fin de semana las notas a la red. ¿Y estamos ok? ¿Les parece? Muchas gracias, doctor. Ya, niños, Sí, que estén doctor, bien. muchas Buen fin de gracias. semana, estudien y ojalá que todo salga bien. Gracias, doctor. Bye, bye. Chao, doctor.